Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo de siempre, Edwin Juica. Seguramente estamos listos y muy motivados para continuar con esta aventura matemática en nuestro programa de Aprendo en Casa. Con ese ánimo y alegría, iniciaremos recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Expresamos con diversas representaciones gráficas y simbólicas nuestra comprensión sobre la regla de formación de una progresión geométrica y reconocimos la diferencia entre un crecimiento aritmético y uno geométrico en la producción de vasijas de arcilla. Luego, se dejaron unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales son el insumo para la elaboración de nuestro folleto. No te olvides de realizarlos y guardarlos en tu portafolio. ¿Lo recordaste? ¡Excelente! El programa de hoy se denomina Asumimos responsablemente nuestras actividades, anticipando los imprevistos que pudieran dificultar nuestra organización. Y aprenderemos a seleccionar y combinar métodos gráficos o procedimientos matemáticos más convenientes para determinar términos desconocidos en una progresión geométrica, lo cual nos permitirá anticiparnos ante cualquier imprevisto en una buena organización de convivencia familiar. Para lo cual, en primer lugar, recordaremos las principales actividades de organización de una familia afroperuana de nuestra costa sureña. En segundo lugar, recordaremos algunos métodos y procedimientos para determinar el término enésimo de una progresión geométrica. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. Muy bien, es hora de iniciar, activando nuestros saberes. Atentos y atentas, y tomen nota, por favor. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan las familias afroperuanas y cómo se organizan? ¿Qué tipo de métodos y procedimientos recordamos para determinar el término general de una progresión geométrica? ¿De qué manera podemos utilizar la fórmula del término general de una progresión en la organización de nuestras actividades familiares? Nuevamente, ¿cuáles son las principales actividades que realizan las familias afroperuanas y cómo se organizan? ¿Qué tipo de métodos y procedimientos recordamos para determinar el término general de una progresión geométrica? ¿De qué manera podemos utilizar la fórmula del término general de una progresión en la organización de nuestras actividades familiares? ¿Terminaste? ¿Tienes dudas con tus respuestas? No te preocupes, ahora los revisamos. Recordemos la primera interrogante.
¿Cuáles son las principales actividades que realizan las familias afroperuanas y cómo se organizan? En primer lugar, recordaremos qué significa el término afroperuano. Designa a la cultura de los descendientes de las diversas etnias africanas subsaharianas que llegaron al Perú durante el virreinato. La población afroperuana se halla principalmente en dos sectores: en la costa sur central, especialmente en Lima, Callao y en las provincias de Cañete, Chincha, Pisco y Nazca, y en la costa norte, entre Lambayeque y Piura. En Piura se encuentra Yapatera, la ciudad con el mayor porcentaje de población afroperuana del país. Como podemos observar, las familias afroperuanas son parte de la diversidad cultural de nuestro país. Para responder a la interrogante, escucharemos la respuesta de Martín, un estudiante afroperuano del tercer grado. En mi familia, mi papá trabaja en su carpintería. Mi hermana y yo ayudamos ordenando y limpiando la casa. Damos de comer a nuestros patos. Luego escuchamos el programa Aprendo en Casa. Mi mamá con mi abuela preparan el almuerzo y de vez en cuando nos preparan un rico dulce de frijol. Por las tardes mi papá alegra la casa, tocando el cajón, y nosotros aprendemos a zapatear con mucha alegría para participar de la festividad de alabanza al Niño Dios. Continuamos con la segunda interrogante. ¿Qué tipo de métodos o procedimientos recordamos para determinar el término general de una progresión geométrica? Escuchemos la respuesta de Luciana, una estudiante del tercer grado. Para calcular el término enésimo o el término general, podemos utilizar el plano cartesiano, también una tabla para tabular los datos de la progresión geométrica, o también la fórmula del término general. ¡Excelente! La respuesta de Luciana nos ha permitido recordar varios métodos que tenemos para calcular el término general de una progresión geométrica. Seguimos con la tercera interrogante. ¿De qué manera podemos utilizar la fórmula del término general de una progresión en la organización de nuestras actividades familiares? Ahora escuchemos la respuesta de Dylan, quien dijo: yo ayudo a preparar picarones a mi mamá cada 3 días, es decir, los días 3, 6, 9, 12 y demás días del mes de junio, lo cual forma una progresión aritmética. Y puedo conocer los días que estoy ocupado con esta responsabilidad, lo cual me permite organizarme y evitar fallarle a mi madre, quien confía mucho en mí. Muy bien, interesante, ¿verdad? Analicemos la siguiente situación. Presta atención y toma nota, por favor. El cumpleaños de la mamá de Dylan es el 10 de julio y todos muy emocionados están alistando una gran sorpresa. Y Dylan quiere regalarle un celular, para lo cual llega con su papá al siguiente acuerdo. El papá le dice: te daré 2 soles el primer día por limpiar mi taller de carpintería. Y cada día posterior que limpies el taller, te duplicaré la cantidad de dinero del día anterior y podrás comprar el celular con lo que recibas el 9º día.
pero si un día no cumples, lo pierdes todo. Ah, y no olvides que el taller se limpia cada 4 días. Dylan se pregunta: ¿qué días debo limpiar el taller si comienzo el 3 de junio? ¿Cuánto de dinero recibiré el 9º día? ¿Me conviene o no aceptar el trato de mi papá? Nuevamente, el cumpleaños de la mamá de Dylan es el 10 de julio. Y todos muy emocionados están alistando una gran sorpresa. Y Dylan quiere regalarle un celular, para lo cual llega con su papá al siguiente acuerdo. Y el papá le dice: te daré 2 soles el primer día por limpiar mi taller de carpintería. Y cada día posterior que limpies el taller, te duplicaré la cantidad de dinero del día anterior. Y podrás comprar el celular con lo que recibas el 9º día. Pero si un día no cumples, lo pierdes todo. Ah, no olvides que el taller se limpia cada 4 días. Dylan se pregunta: ¿qué días debo limpiar el taller si comienzo el 3 de junio? ¿Cuánto de dinero recibiré el 9º día? ¿Me conviene o no aceptar el trato de mi papá? Ayudemos a Dylan para que pueda decidir ante esta situación. Puedes iniciar. Te espero. ¿Terminaste? ¡Excelente! Veamos cómo nos fue. Primero, revisemos los datos que nos proporciona el problema. ¿Cuándo es el cumpleaños de la mamá de Dylan? El cumpleaños de la madre es el 10 de julio. ¿Y qué significa? Muy bien, que Dylan tiene que reunir el dinero antes de esa fecha, ¿verdad? ¿Cuál es el acuerdo de Dylan y su papá? Que Dylan recibirá 2 soles el primer día por limpiar el taller de carpintería. El segundo día recibirá 4 soles. El tercer día 8 soles. Y así sucesivamente, porque le prometió que duplicaría el dinero cada día siguiente que limpie el taller. ¿Cada cuánto tiempo se limpia el taller y qué día inicia Dylan con la limpieza? El taller se limpia cada 4 días y Dylan inicia el 3 de junio su trabajo para reunir el dinero que necesita. Con los datos revisados, podemos continuar con la resolución del problema. Veamos la primera interrogante. ¿Qué días debo limpiar el taller si comienzo el 3 de junio? Veamos. Si Dylan inicia el 3 de junio y cada 4 días se limpia el taller, podríamos ordenar los días de la siguiente manera. El día 1 es el 3 de junio. El día 2 es el 4. El día 3 es el 7. El día 4 es el 11. El día 5 es el 15 de junio. Y así sucesivamente. Como podemos observar, se trata de una progresión aritmética de razón 4. Es importante saber qué días limpiar el taller para evitar que Dylan se olvide de su compromiso y pierda el ofrecimiento de su papá. Ahora te invito para que completes
la sucesión hasta el 9º día. Continuemos con la segunda interrogante. ¿Cuánto de dinero recibiré el 9º día? Para responder esta interrogante, analicemos el dinero que recibe Dylan. El primer día, 2 soles. El segundo día, 4. El tercer día, 8. El cuarto día, 16. El quinto día, 32 soles. Y así sucesivamente. Como podemos observar, se trata de una progresión geométrica de razón 2 y nos piden calcular el término 9. Para hallar cuánto de dinero recibe Dylan el 9º día, podemos emplear la fórmula del término general. Sabiendo que el primer término es el número 2, la razón también es 2 y el número de término es el 9. Recordemos, el 9º término es igual al primer término por la razón elevado al exponente n-1. N es el número del término. Reemplazando los datos tendríamos: el 9º término es igual a 2 por 2 al exponente 9 menos 1. Efectuando tenemos: el 9º término es igual a 2 por 2 al exponente 8, resultando 2 por 256. Y continuamos: el 9º término será 512, de donde podemos concluir que el 9º día Dylan recibe 512 soles, lo cual es el costo del celular. Finalmente, para evitar que Dylan olvide los días que tiene que limpiar el taller, podemos graficarlo y pueda ubicar en un lugar visible. ¿Te parece? ¡Claro que sí! Para lo cual, te pido que elabores una tabla de 2 filas y 10 columnas. ¿Ya lo tienes? ¡Excelente! En la primera fila colocaremos los días que Dylan limpia el taller iniciando el 3 de junio. Y en la segunda fila, el dinero que recibirá cada día. Completa la tabla, por favor. Con los datos tabulados, podemos continuar con la gráfica. No olvides que en el eje horizontal X van los días y en el eje vertical Y los valores de la progresión geométrica. Ahora, dibuja el plano cartesiano en tu cuaderno. En el eje X colocamos los días 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 de junio. Y continuamos con el 1 y 5 de julio. ¿Por qué? Necesitamos llegar al 9º día. No lo olvides. Y en el eje Y, los valores de la progresión geométrica, conformado por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. Seguidamente, ubicamos los puntos de los pares ordenados que extraemos de la tabla. Y tendríamos: el primer punto es 3,2, 7,4, 11,8, 15,16, 19,32, 23,64, 27,128, 1,256 y 5,512. Finalmente, une los puntos con una línea, lo cual representa la gráfica de la progresión geométrica. Y de esta manera ayudamos a Dylan
a evitar que se olvide los días que tiene que limpiar el taller de carpintería. Para finalizar, continuemos con la tercera pregunta. ¿Me conviene o no aceptar el trato de mi papá? El análisis realizado en la resolución del problema nos permite concluir que sí es conveniente el trato del papá de Dylan, porque con lo recibido el 9º día puede comprar el celular para su madre, y lo recibido los días anteriores le quedan para Dylan, con lo cual puede cubrir algunos gastos y darse un gustito. Por lo tanto, podemos concluir que la matemática nos permite tomar decisiones informadas basado en el análisis de regularidades, las cuales podemos modelar para poder predecir comportamientos futuros. Interesante, ¿verdad? ¡Claro que sí! Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa con la alegría de haber aprendido matemática. Te pedimos reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué aspectos del programa facilitaron tu aprendizaje y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades identificadas? Asimismo, te sugerimos seguir investigando para ampliar tus aprendizajes y ser mejores ciudadanos siempre. Para afianzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Los estudiantes del tercer grado resuelven la situación planteada en las páginas 138 y 139 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 3. Y los estudiantes del cuarto grado resuelven la situación planteada en las páginas 32 y 33 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 4. Continuamos. Observa las actividades que realiza tu familia e identifica regularidades, que puedas expresarla como una progresión aritmética y otra como una progresión geométrica. Luego, plantéalas como un problema y resuélvelas empleando métodos gráficos y procedimientos matemáticos que te permitan tomar decisiones y anticiparte a posibles imprevistos, con la finalidad de proponer actividades que permitan una buena convivencia en el hogar, lo cual es el insumo para nuestro folleto. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar y retroalimentar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas preparar un material complementario sobre una situación de progresiones aritméticas y geométricas que permita al estudiante emplear métodos gráficos y procedimientos matemáticos para resolverlos e interpretar, proponiendo acciones orientadas a una buena convivencia familiar. Estimados padres y madres de familia, reconocemos y valoramos el esfuerzo en la educación de sus hijos. Continuemos brindándoles el espacio y el tiempo necesario para que siga el programa Aprendo en Casa. Acompáñalo para que cumpla con las actividades que se dejan en cada programa y los guarde en el portafolio de evidencias, en un ambiente de cariño y amor para sus hijos. Recuerda que el ejemplo habla más que 1000 palabras. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia. Nos encontramos en el próximo programa por esta misma emisora radial. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana?
Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Aprendo en casa.